Es terrorífico darse cuenta de que los grandes magnates capitalistas globalistas han diseñado un movimiento artificial, el feminismo, que se disfraza de defensor de la mujer, pero que en realidad tiene como misión destruirla. En el vídeo anterior vimos cómo el feminismo ha mutado, aceptando el género como uno de sus postulados centrales, fusionándose con la ideología de género. En este vídeo veremos las nefastas consecuencias que muy probablemente la ideología de género ocasionará en España, especialmente peligrosas para niños, jóvenes y mujeres. Estamos a comienzos de 2023. De no detener las políticas de género, en cuestión de meses veremos innumerables casos de familias obreras que vivirán un infierno parecido al de la familia Reimer, del que ya os hablé en la parte 5 de este capítulo. Veremos niños y jóvenes de clase proletaria mutilados innecesariamente y convertidos en enfermos crónicos dependientes de sustancias de por vida. Muchos de ellos sumidos en depresión y decadencia emocional, sobrellevando una existencia destrozada bajo el engaño desde su infancia o adolescencia, cuando son más vulnerables. Lo aterrador es que todo vendrá, en origen, provocado por las propias instituciones del Estado, que financiarán toda su maquinaria con dinero público procedente del recorte salarial de la gente humilde y laboriosa. El ataque institucional también se dirigirá hacia las mujeres trabajadoras humildes, que serán las más agredidas por criminales cuyas acciones se verán facilitadas por la propia legislación introducida por políticos serviles a una élite de fuera de nuestra patria por la que nadie ha votado. Las voces sensatas que con antelación quieran evitar todo este sufrimiento a sus hermanos de clase serán acalladas por el aparato del régimen, siervo del capitalismo satánico. Los patriotas de diferentes ideologías no sabemos por cuánto tiempo podremos seguir advirtiendo del peligro inminente. Los disidentes no sabemos de cuánto disponemos antes de que se ilegalice la verdad, y cuáles serán los castigos impuestos para quienes nos aferremos a ella. No importa, cumpliremos con nuestra conciencia. Aquí os adelantamos lo que está por venir. Hace unos días, la ley trans de ámbito estatal para toda España pasó por los trámites parlamentarios y será una realidad. Estoy esperando a que sea definitivamente publicada en el Boletín Oficial del Estado para leerla detenidamente, y la comentaré en un capítulo próximo que hablará de las leyes feministas que ya están vigentes en mi país y que están arruinando muchas vidas. El capítulo se titulará Las leyes moradas del terror. Como vimos en el vídeo anterior, ya hay leyes regionales que fomentan que el parecer subjetivo de un adolescente sobre su pertenencia al otro sexo no pueda ser cuestionado. La ley trans que la ministra española de Igualdad actual, Irene Montero, ha sacado adelante, legislará en el mismo sentido. Incluso interferirá para que los propios padres no puedan impedir que un hijo suyo que se está equivocando al identificarse como trans pase por el cambio de sexo, con todas las nefastas consecuencias que eso provocará de por vida en su salud física y mental. Si todo sucede como creo, las normativas también prohibirán a los buenos psicólogos comprometidos con la ética que den otro diagnóstico fuera de la disforia de género. Es decir, estarán obligados a afirmar que toda persona es transexual si ésta así lo cree, incluso si es un adolescente o un niño. Una locura. Diagnóstico por el propio paciente que sufre un trastorno, por tanto, sin condiciones óptimas para discernir sobre la realidad, y un profesional forzado por ley a ratificar el autodiagnóstico a pesar de saber que el malestar se debe a otra causa psicológica. Los grandes magnates que están detrás de las organizaciones supranacionales que fomentan todo esto también financian a medios de comunicación, falsos intelectuales e influenciadores de redes sociales. Sus tentáculos llegan incluso dentro de la escuela pública. Desde todos estos frentes se bombardeará con un continuo marketing a favor de la transexualidad lleno de hipocresía.
Los escasísimos transexuales, que son completamente inocentes de lo que está pasando, no le importan al capitalismo satánico. Son utilizados como escudos humanos. La intención es que un número grande de incautos sanos jueguen a la fantasía de serlo hasta que terminen creyéndoselo y nutran las arcas de clínicas privadas de las que dependerán de por vida tras un daño irreversible, generando un gigantesco negocio. Esto no es una exageración. La mejor forma de predecir el futuro es recordando hechos pasados que lo constatan y observar indicios presentes. En el vídeo anterior vimos cómo una madre se presentaba en un programa de televisión delante de muchos niños afirmando que su hija no era una niña, sino un niño, ya que así la pequeña lo sentía, y que ella, como madre, lo aceptó cuando la menor cumplió 5 años. Aceptar tan temprano la disforia de género como única opción de un comportamiento de un niño es un peligro. Primero, porque no sabemos si es una fantasía infantil que podemos alimentar. Aunque fuera una creencia genuina por parte de un pequeño, ya hemos dicho que en la pubertad tiene lugar una nueva hormonación natural que, en la mayoría de los casos, corrige lo que en un principio parece una disforia de género infantil. Empecinarse en la transexualidad de un hijo puede llevarnos a bloquear esta hormonación natural, provocando más daño que beneficio. En principio, debemos pensar bien, y no digo, y repito que no, que esta madre esté mintiendo. Sin embargo, las personas malvadas o trastornadas existen. Por el bien de los menores, la legislación debería impedir completamente todo tipo de operación o tratamiento que provocase amputaciones o introducción de hormonas en el cuerpo, hasta la mayoría de edad que cada nación establezca. Nadie puede asegurarnos que un niño no esté completamente influido por unos padres irracionales que deseen que su descendiente tenga el sexo contrario. Si creéis que estos casos no existen, os pongo el siguiente vídeo. Que cada cual saque sus conclusiones. ¿Estás contenta con este autobús que dicen que las niñas no pueden tener colita? ¿Por qué? Es complicado, yo por eso lo artículo. Porque es feo. Claro, es feo, te hace ponerte triste, ¿verdad? Nosotros somos ¿qué? ¿Qué eres? ¿Una niña? Trans. ¿Y estás contenta siendo una niña trans? Sí. ¿Qué significa ser una niña trans? No sé. ¿No lo sabes? ¿Qué creían que eras tú cuando naciste? Era un chico. Era un chico. ¿Y tú qué tuviste que decir? Que no, porque ¿qué eres? Y somos igual de felices, igual de sanos que cualquier otra persona. Simplemente nos tienen que dejar ser para crecer como somos. Bueno, muchas gracias, Muchísimas gracias. Es un sinsentido que una persona no pueda depositar una inocente papeleta en una urna hasta alcanzar la adultez por supuestamente no estar mentalmente preparado, pero sí estarlo para decidir que le sean extirpados sus genitales. Ya tenemos pruebas del enorme daño que puede suponer en bastantes casos el transitar hasta el final la carretera del transgenerismo impuesto. Sandra Mercado Rodríguez es un hombre acorde a lo que él mismo nos relata. Su nombre de nacimiento es Joan, un nombre muy habitual entre catalanes. Vino al mundo en Sabadell, un pueblo de la provincia de Barcelona, España. Desde muy niño sintió atracción por el vestuario y juegos de niñas. Su comportamiento era muy afeminado. Según su relato, su padre no lo soportaba y trataba de corregir su conducta mostrando rechazo hacia él. Su madre lo aceptaba y protegía, pero su padre, que bebía y los maltrataba a ambos, fue destruyendo su autoestima. La situación diaria y repetida fue creando en él un rechazo hacia sí mismo. La situación se agravó porque también sufrió rechazo o acoso en el colegio por parte de compañeros y algún profesor. En lugar de aceptar que era un hombre homosexual con ademanes muy femeninos, como le habían hecho creer que esa faceta de su identidad era repudiable, se empezó a ver como una mujer que había nacido en un cuerpo de hombre como búsqueda de quedar libre de responsabilidad sobre una orientación que le enseñaron que era mala.
Su sufrida infancia lo llevó a abandonar los estudios sin acabar educación secundaria. Cuenta que sobre los 15 años ya sufría disforia de género. Quiso estudiar arte dramático, pero también abandonó y, a la temprana edad de 16, comenzó a trabajar en locales de ocio nocturno sumido en un periodo de ansiedad, depresión y consumo de drogas, algo de lo que está completamente rehabilitado. En ese mundo conoció a transexuales y creyó que el cambio de sexo sería la solución a su desgracia. Empezó a visitar a endocrinos y a hormonarse. Cuenta cómo ningún profesional trató de indagar el motivo detrás de su malestar y cómo se limitaron a animarlo a hormonarse. Uno de los fármacos que debía consumir era el acetato de ciproterona, un antiandrógeno cuya función es reducir la producción de testosterona en el cuerpo. Esta sustancia genera efectos en la mente y puede llevar a una tristeza extrema e incluso a generar deseos suicidas. En 2016 dio el paso y se le practicó una vaginoplastia. El término se refiere a operaciones para rejuvenecer la vagina, por ejemplo, estrechar el canal o tensar los labios que hayan quedado flácidos con la edad. Pero también se usa para referirse a la construcción completa de una vagina. En su caso, se hizo con la técnica de la inversión peniana. Consiste en crear una cavidad perforando el perineo y los músculos del suelo pélvico que se interne por detrás de la uretra, próstata y vejiga, y por delante del ano y del recto. Las paredes del nuevo tubo resultante se cubrirán con tejido obtenido del pene y del escroto extirpados. La punta del pene se conservará, igual que sus terminaciones nerviosas, que seguirán conectadas a las de la parte interna del pene dentro del abdomen. Esta punta del pene se coserá al inicio de la cavidad creada, dando origen a un clítoris. Por supuesto, los testículos serán extirpados. Por mucho que la operación se lleve a cabo con excelente maestría técnica, en muchos casos trae problemas porque la naturaleza sigue su curso. El cuerpo interpreta el orificio como una herida abierta y por protección tiende a intentar cicatrizarla, o sea, a cerrarla. El paciente, y así le ocurrió a Sandra, debe realizarse penetraciones diarias con consoladores para mantener dilatado el conducto. Existe otra técnica llamada colon-vaginoplastia que consiste en cubrir las paredes del nuevo agujero con una sección del colon, es decir, con la parte final del intestino grueso, tras la cual ya estarían el recto y el ano. Se sacaría esa parte, se insertaría en la nueva vagina y el resto del intestino se volvería a coser al recto. Esta técnica puede conllevar infecciones por las mismas propiedades del tejido insertado. También podría crear desde molestias a problemas intestinales de diferente grado al haber sido seccionado parte del tubo digestivo. Sandra Mercado cuenta los inconvenientes para mantener abierta la perforación en su suelo pélvico en primera persona. También avisa de los posibles efectos adversos de la hormonación a largo plazo. Debido a que hay que introducir estrógenos en el cuerpo masculino, o sea, hormonas femeninas, y estas aumentan la coagulación, es más probable sufrir ataques cardiovasculares o embolias pulmonares. Además, al no tener testículos que generan testosterona, que ayuda a construir masa ósea, pero recibir un exceso de estrógenos que la destruyen, es muy probable sufrir de osteoporosis. La diabetes es otra dolencia que puede sobrevenir tras un tiempo hormonándose. También puede haber caída de cabello o aparición excesiva de vello facial o corporal. El sobrepeso se hace frecuente. Y, por supuesto, esta introducción artificial de sustancias puede ocasionar depresión y otros trastornos. Sandra relata que el primer año después de su operación estuvo contenta sintiéndose mujer al verse como tal, pero pronto empezaron los problemas originados por la hormonación cruzada y aparecieron secuelas de la operación. Cuenta que tuvo unas inflamaciones de la uretra que prácticamente le impedían orinar y que notaba que se le caía el pelo y le aparecía vello.
Tuvo que operarse otra vez y le recolocaron la uretra haciendo que ésta asomara menos. Al preguntar por qué notaba que su uretra estaba más escondida, le comunicaron que habían usado una nueva técnica con ella sin consultarle. Todo esto ocasionó que tomara conciencia de lo postizo de su transgenerismo y se diera cuenta de que hiciera lo que hiciera, siempre sería un hombre. Que se había equivocado, que los profesionales de todo tipo por los que pasó no hicieron más que contribuir a perpetuar esa equivocación y que hay mucho de negocio capitalista detrás del transgenerismo. A esta revelación que experimentan muchas personas que han intentado cambiar de sexo se lo conoce como pic trans, el pico trans, es decir, un punto de inflexión. Ahora está destransicionando. Parece que ha encontrado buenos profesionales y fuerza propia para aceptarse como hombre y para volver a referirse a sí mismo en masculino. Aunque no va a cambiar ya su apariencia porque en este punto depende de las hormonas que toma. Dejarlas le haría daño, ya que al carecer de testículos, su propio cuerpo no puede generar las hormonas en la dosis adecuada, y esto origina problemas de salud. Por ejemplo, como a los antiguos castrati, deformaciones óseas y osteoporosis acelerada, entre otras. Todo esto y mucho más lo ha dejado reflejado en su libro La estafa del transgenerismo, escrito junto a Marina López. No es el único caso valiente que se atreve a exponer su historia personal a toda la sociedad y a prevenir públicamente sobre las terribles consecuencias de la ideología de género. En febrero de 2023 salió a la luz el caso de Susana Domínguez, una joven de apenas 24 años en ese momento procedente de Galicia, comunidad autónoma de España, la más noroccidental del país, que limita al sur con Portugal. Influenciada por foros y vídeos sobre transexualidad en Internet, creyó ser un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. Esa fue la explicación que encontró a sus problemas psicológicos. Como muchos otros jóvenes que puede que caigan en el mismo error, ella se sentía muy mal emocionalmente y creerse transexual fue su estrategia para escapar de su malestar. Con apenas 15 años pasó por una psiquiatra y un psicólogo de la sanidad pública que en ningún momento cuestionaron el autodiagnóstico de la joven y contribuyeron a que se encaminara hacia un cambio de sexo como solución a su disforia de género. Este juicio profesional se dio casi desde el principio sin ninguna investigación más profunda acorde al relato de la joven. Tras apenas 10 sesiones en consulta, se dio el visto bueno para que Susana empezara a hormonarse con apenas 16 años, siendo todavía menor de edad. También fueron favorables a que más adelante pasara por el quirófano. Su primera operación tuvo lugar con 18 años. Le practicaron una mastectomía, intervención que consiste en la retirada de los senos. Su malestar no se aliviaba. A pesar de llevar 3 años recibiendo hormonas masculinas, seguía menstruando. Por consejo médico, para evitar el sangrado, terminó volviendo a quirófano poco antes de cumplir 20 años. Una histerectomía la vació de útero y ovarios con la consecuente imposibilidad de tener hijos para el resto de su vida. Su tristeza no desaparecía y junto con su madre buscaron psicólogos privados en paralelo a este proceso. La ley gallega prevé acompañamiento psicológico para cooperar en la dirección hacia un cambio de sexo, pero no contempla el acompañamiento durante y después del proceso. El paciente queda solo. Los nuevos profesionales dieron con la verdadera causa del trastorno: espectro autista y antecedentes mentales en la familia. Cuando en 2020, con 21 años, se vio con la psiquiatra y el psicólogo que la dirigieron a su cambio de sexo innecesario, estos le otorgaban toda la responsabilidad a ella, llegando a afirmar que ella estaba muy segura o incluso que fue ella la que manipulaba con su llanto. Todo esto según la versión de la paciente. Su madre
Sufre y desconsolada se pregunta qué va a hacer de la vida de su hija, pues ya no hay vuelta atrás. La esterilidad de la joven es ya irreversible y como los órganos productores de hormonas femeninas le fueron extirpados, ahora dependerá a perpetuidad de fármacos que se las administren artificialmente. Susana ha vuelto a ser Susana. Atrás queda el periodo en que se hizo llamar Sebastián. En este nuevo periodo de su vida se ha lanzado a una enorme gesta: pedir responsabilidades al sistema público de salud gallego. La indemnización reclamada es enorme y de prosperar puede que todo salga finalmente del erario público. Sandra Mercado, de la que hablamos antes, puede que haga lo mismo, y quién sabe cuántas personas engañadas se decidan también. Ya que el vídeo va de esto, voy a pronosticar cuál puede ser una de las consecuencias futuras si nadie remedia este absurdo de forma inmediata. Las legislaciones basadas en ideología de género se convertirán con el tiempo en las leyes, entre comillas, del psicólogo sancionado sí o sí. No habrá escapatoria. El buen profesional, comprometido con la salud mental de sus pacientes y con la ética y amor hacia su profesión, que tratará de buscar la causa real del malestar emocional de su paciente para ayudarlo genuinamente, será sancionado, inhabilitado o tal vez encarcelado por desobedecer unas leyes que quieren imponer la terapia afirmativa. Por el bonito nombre de terapia afirmativa se entiende que los psicólogos, psiquiatras u otros facultativos estarán obligados a ratificar el autodiagnóstico de una persona que acuda a ellos afirmando ser transexual y no podrán presentar otra causa como origen de su trastorno. Todos estos nuevos conceptos siempre se denominan bajo un nombre positivo que oculta algo perverso. Han sido creados por el capitalismo globalista y son introducidos e impuestos por ley por la obediente alianza política de la derecha progre y falsa izquierda. Por otro lado, el mal profesional, al que nada le importe su paciente y por razones válidas se limite a acatar la legislación a sabiendas del daño que de por vida pueda estarle causando al enfermo, terminará siendo sancionado, inhabilitado o tal vez encarcelado años más tarde. De ahí el sí o sí. Es posible que uno pueda pensar que cuando el sistema de salud empiece a recibir demandas por negligencia, por antiguos dolientes a los que les destrozaron la existencia, todo se podrá solucionar exprimiendo un poco más a los proletarios, rebajándoles algo más su depauperado salario para cubrir con impuestos las enormes indemnizaciones a pagar. Pero esto será solo al principio. Las cuentas públicas se descuadrarán, los casos saldrán en los medios, las familias pedirán responsabilidades políticas y la intención de voto se desplazará. En cuanto los políticos, siervos del capitalismo satánico, vean que el desastre que han causado puede venirse contra ellos, como siempre tendrán que buscar una cabeza de turco a la que culpar para salir indemnes. Su blanco serán los profesionales de la salud mental, pues ellos trataron de forma directa al afectado y suyo en exclusiva será el error. Desde aquí, advierto y pido a estos trabajadores, ahora que están a tiempo, que se rebelen y se manifiesten contra esta imposición antes de que se consolide. Su profesión solo puede salir desprestigiada de algo así. Nadie volverá a tener confianza en la psiquiatría o psicología si esto se acepta. Los ahora respetados profesionales serán vistos en el futuro como los estafadores matasanos de siglos pasados que engañaban vendiendo brebajes bajo la falsa promesa de que curaban enfermedades. Explico por qué. Esto sería similar a que impusieran por ley que todo paciente que acudiera entre la vida y la muerte a la sanidad pública fuera diagnosticado de apendicitis sin investigar. Los resultados serían catastróficos. Esto no puede ocurrir porque las dolencias corporales son en su mayoría objetivas, observables y evidentes con los medios materiales adecuados. En definitiva, responden a un criterio científico. Si aceptas que los diagnósticos psiquiátricos no tienen consistencia ninguna, hasta el punto de que pueden ser establecidos de antemano y de forma remota por unos políticos que en muchos casos necesitan terapia, estarías aceptando que la psiquiatría y la psicología no son ciencia, no son objetivas, y que los supuestos profesionales de esas ramas hasta ahora habrían jugado al relativismo con nuestras mentes sin criterio sólido alguno.
La esterilización injustificada de jóvenes sanos y el desprestigio de la psiquiatría no son las únicas secuelas catastróficas que pronostico para las sociedades en las que se legisle aplicando la ideología de género. En cuestión de meses veremos situaciones propias de lo que yo denomino el terrorífico absurdo social acatado. Prefiero usar la palabra acatado en vez de impuesto o forzado, porque en realidad nosotros tenemos gran parte de responsabilidad. Cierto es que nos imponen esta ideología, pero la sociedad occidental en su conjunto a día de hoy es muy mansa y cobarde, siendo muy proclive a acatar casi cualquier cosa. El terrorífico absurdo social acatado será especialmente perjudicial y peligroso para las mujeres. En el vídeo anterior ya comentamos cómo el deporte femenino será ahora dominado por hombres, bastando que estos afirmen ser mujeres, pero también tendrán acceso a ámbitos laborales o espacios íntimos donde ellas se sentían seguras. Es curioso que el feminismo, ahora fusionado con la ideología de género, atente principalmente contra la mujer a la que falsamente siempre afirmó defender. Por ejemplo, hace unos meses en España, el gobierno de Pedro Sánchez, que postizamente presume de ser feminista, aprobaba la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de Libertad Sexual. Esta ley es comúnmente conocida como la ley del solo sí es sí. En el momento de publicación de este vídeo, los violadores y pederastas beneficiados por las rebajas de penas establecidas en esta norma son ya más de 500. Hablaré de este texto en el próximo capítulo, Las leyes moradas del terror. Volviendo a la ideología de género, si la autopercepción se acepta en todos los ámbitos, es evidente que los criminales sexuales lo aprovecharán y por su vulnerabilidad natural, muchas mujeres estarán en peligro. Aunque la ley trans estatal acaba de ser aprobada en España, es sencillo vaticinar sus consecuencias. Para ello, basta repasar el pasado inmediato de lo ocurrido en países que ya aplicaron normas similares y que ahora están dando marcha atrás. Solo un absoluto inepto apostaría con ilusión por lo que ya se ha demostrado un absoluto fracaso. Pero no menospreciemos la insensatez de las dirigentes del Ministerio de Igualdad, como pueden ser la ministra Irene Montero y sus delegadas de gobierno Ángela Rodríguez Martínez, alias Pam, y Victoria Rosell. Todas ellas artífices de las dos últimas leyes que acabamos de nombrar y a las que Pedro Sánchez dio el visto bueno en su momento. ¿Qué pasó en otros países y pasará en España? En el Reino Unido tenemos el caso de Stephen Wood en su nombre masculino o Karen White en su nombre femenino. Stephen Wood es un conocido violador y pederasta nacido en Manchester. Sus crímenes conocidos se remontan ya a 2001, cuando atacó sexualmente a dos niños de 9 y 12 años. En 2003 violó a una vecina embarazada en estado inconsciente a la que él mismo drogó. Estos y otros delitos execrables lo han llevado a entrar y salir de la cárcel. En 2004, el Reino Unido aprueba la ley de reconocimiento de género que permitía que una persona fuera tratada a todos los efectos para su reclusión también según su género sentido, pero había varios requisitos para demostrar la pertenencia a ese género. Sin embargo, en 2017, Inglaterra aprueba una nueva ley trans que elimina esos requisitos y a partir de ahí basta con la mera manifestación individual sin más comprobación. Stephen Wood, que en la actualidad, 2023, tiene 57 años, en 2016 violó a una joven de 20 años y también fue acusado de apuñalar a un vecino. Los vecinos del pueblo cercano a Manchester, donde este criminal vivía, estaban atemorizados. Ya en aquel entonces afirmaba ser transgénero y acusaba de transfobia a los vecinos que lo increpaban por su peligrosidad. Sus últimos crímenes que acabamos de contar finalmente fueron investigados y fue arrestado, juzgado y empezó a cumplir condena en una prisión masculina. Pero en 2018, acogiéndose a la ley inglesa de 2017, aunque no se realizó ninguna modificación en el cuerpo, cambió de nombre pasando a llamarse Karen White y pidió ser tratada como mujer,
Por lo tanto, fue trasladado a la prisión femenina de New Hall, en el pueblo de Flockton, al norte de Inglaterra, entre Manchester y Leeds. Allí cometió 4 agresiones sobre compañeras de presidio. Tras esto, fue nuevamente trasladado a una prisión masculina en Leeds. Este sonado caso y otros similares, donde el absurdo social acatado ha aflorado y se ha demostrado su peligrosidad, están provocando que Reino Unido esté dando marcha atrás en su legislación. Así ocurre también en algunos países nórdicos. Veamos un vídeo que demuestra que los países latinoamericanos más occidentalizados son los primeros en dejarse arrastrar por lo novedoso de las potencias capitalistas, creyendo que por eso necesariamente están a la vanguardia mundial, aunque esto los lleve al desastre. En el siguiente fragmento veremos lo ocurrido en la prisión femenina de Bower, en la provincia de Córdoba, Argentina, en 2019. Hablamos del preso condenado por maltratar a su mujer llamado Gabriel Nair, que cambió su nombre a Gabriela. Muchísimas gracias. Para comentarles un caso que ocurrió en la cárcel de Bower. Atención con esta situación. Un interno llamado Gabriel se cambió de género, de sexo. Decidió llamarse Gabriela. ¿Qué realizaron desde el servicio penitenciario? Lo trasladaron a la cárcel de Bower Mujeres. Allí, aparentemente, el lagarto habría embarazado a una de las internas. Yo me encuentro con el doctor Gacitúa, que es representante de esta persona, de Gabriel, quien se cambió de sexo, para hablar un poquito de la situación. ¿Qué ocurrió, doctor? Muchísimas gracias por recibirnos antes de su audiencia. ¿Qué ocurrió? No, el tema fue el siguiente. Hace un par de meses, un defendido mío por violencia de género, efectivamente se autopercibió mujer. Inició el trámite ante el registro correspondiente, registro civil correspondiente, y la ley le asistió y se pasó a llamar Gabriela Nair. Bueno, en base a esta circunstancia, el juzgado de ejecución número 1, interviniente en la causa de él, lo decidió trasladar a la cárcel de mujeres. ¿Por qué? Porque así lo merita la ley. El juez, en su correcta interpretación de la misma, decidió tratarlo como mujer. Fue trasladado a la cárcel de mujeres y bueno, ya ahí obviamente se juntó con otras internas, de las cuales de su convivencia habría dejado supuestamente embarazada a una de las internas. ¿Usted se imagina una situación de mujeres bañándose en un mismo ambiente que hombres? Bueno, es lo que pasó en esta circunstancia. Acá hubo muchas denuncias de internas que veían a una persona que es un hombre que se autopercibe mujer, pero tratando con mujeres. Y bueno, es por eso, porque no existe la adecuación de la ley. El servicio penitenciario no está preparado, o el Estado en realidad no está preparado para esta adecuación, porque es tan liviana la ley. Imagínense una persona como este chico que se autopercibe mujer. La ley le asiste. Que está en todo su derecho. Que está en todo su derecho, pero después el chico cuando sale se puede autopercibir hombre. Es decir, puede ir y puede volver cuantas veces quiera. Imagínense 5 mujeres, 2 mujeres, 10 mujeres bañándose en el pabellón, en el MD1, ante 50 hombres. O compartiendo una misma celda. Claro. Usted imagínese lo que puede llegar a pasar, es decir, el servicio penitenciario o el Estado no está preparado para este tipo de situaciones que se van a dar en el futuro. Eso no le quepa la menor duda, porque esto no va a ir decreciendo, esto va a ir aumentando. Esta persona puede querer ser mujer o autopercibirse mujer y se aplica para cualquier tipo de condena que esté cumpliendo, sea un asesinato o sea un delito menor. Claro, la ley no es restrictiva. Cuando una persona se autopercibe mujer o hombre, listo, no importa. La ley le asiste. Doctor, pero debe haber, obviamente, debe haber pasado por gabinetes psicológicos que de alguna manera confirmen o no. ¿Simplemente alcanza con la autopercepción? Exacto. Sí. Exactamente. Solamente eso, no hay examen psicológico, no hay nada, y la persona puede ir y volver tantas veces quiera. Bueno, pero es peligroso el problema, ese es el bache legal. En Estados Unidos, las leyes que permiten la autopercepción de género son recientes y permitieron que peligrosos hombres criminales encarcelados obtuvieran el traslado a cárceles femeninas. Trataremos 2 casos de este país. El primero es el de Demetrius Minor. Su padre biológico era un terapeuta que trata a personas con problemas de alcoholismo y drogadicción.
fue condenado por abusar sexualmente de una paciente adolescente que acudía a su consulta solicitando ayuda con sus adicciones. Demetrius vivía con su madre únicamente y de ella toma su apellido. La madre fue apuñalada en octubre de 2004, cuando el pequeño tenía apenas 9 años. Desde entonces ha pasado por diferentes familias de acogida. Era un niño y luego un adolescente muy violento y conflictivo, consumiendo sustancias, protagonizando peleas y robando con fuerza tanto a personas como vehículos. A sus 14 años fue acogido por el matrimonio Butts, compuesto por Ted y Wanda. La pareja fue advertida por la madre de acogida anterior de que el muchacho era muy peligroso. La conducta del joven no mejoró. Ted, el nuevo padre, trató de corregirlo y lo reprendía. En junio de 2011, cuando Demetrius contaba con 16 años, Ted regañó fuertemente al chico tras una más de sus correrías. Fue su última regañina. Fue apuñalado por su hijo adoptivo 27 veces por todo el cuerpo. Los que conocían a Ted afirman que su bondad como ser humano era comparable a la de un ángel. Los investigadores que vieron el cuerpo afirman que jamás habían visto una escena tan espeluznante, con tanta sangre y tanto ensañamiento. Demetrius fue hallado culpable de asesinato y pasó a cumplir condena en una cárcel de New Jersey, estado en el que todo esto sucedió. En 2020 se aprobó el protocolo de autopercepción de género en las penitenciarías. Esto permite que las personas puedan ser trasladadas a cárceles acorde al sexo al que manifiesten pertenecer. En breve, Demetrius se cambió el nombre en el registro, afirmando sentirse mujer y pasando a llamarse Demi Minor. En 2021 ya era una reclusa más de la prisión femenina de Edna Mahan en Union Township, estado de New Jersey. Su madre Wanda siempre afirmó que su hijo adoptivo, asesino de su marido, era un psicópata que fingía ser un transexual para conseguir beneficios penitenciarios. En abril de 2021 dejó embarazadas a 2 reclusas. Todo parece indicar que dichas prisioneras vieron en la gestación una oportunidad para salir de prisión. En la fotografía vemos a una de ellas, Latonia Bellamy, que mantuvo relaciones completamente consentidas con ese propósito. Está encarcelada por participar junto a otras 3 personas en el asesinato de una pareja a la que le robaron violentamente su coche. Demi Minor volvió a ser trasladada a una prisión masculina, pero en un módulo separado donde se vela por su seguridad como transexual. Ahora se ha convertido en una activista por los derechos transexuales y está empezando a recibir apoyo de otros activistas LGTBI en su reclamo de volver a una prisión de mujeres. El segundo caso nos lleva al estado de Washington, al noroeste del país anglosajón. Hobie Bingham cumplía condena en una cárcel de hombres por haber abusado de una niña de apenas 12 años. En 2021, al enterarse de que tenía derecho a ello, solicitó el traslado a una cárcel femenina del estado. En el estado de Washington, igual que en el caso anterior de New Jersey, no existe una ley ya redactada y aprobada que admita la libre autopercepción de género. Lo que existe es un reglamento o protocolo de prisiones reciente que permite que una persona que afirme ser transexual pueda ser retenido en un centro penitenciario acorde al sexo con el que se identifique. No hace falta acreditarlo con informes médicos, ni es requisito una previa operación de sexo ni hormonación. Pero lo que hace este caso aún más llamativo es que Hobie Bingham ni siquiera cambió su nombre en el registro. Simplemente se dejó crecer el cabello, afirmó sentirse una mujer y llamarse Andromeda Love. Su demanda fue atendida y pasó a compartir celda con Heather Lee Ann Trent en la cárcel femenina de Seattle. Su compañera de celda sufría un retraso mental. Algunas fuentes afirman que su inteligencia se asemejaba a la de una niña. Hobie Bingham abusó repetidas veces de ella. Parece ser que no fue necesaria la violencia para tomarla carnalmente. Por su circunstancia mental, era una mujer fácil de manipular por un experto depredador sexual.
No sabemos qué consecuencias podrán traerle estos abusos si es que se juzgan en el futuro. La condena por la que estaba recluido ya se ha cumplido. Nada más salir de la cárcel, se cortó el pelo y desde el primer día de libertad se vuelve a hacer nombrar y tratar como hombre. Suiza, un país más sensato, el 21 de diciembre de 2022 decidió no admitir la ideología de género. Sus ciudadanos serán registrados y tratados acorde a la realidad, es decir, según su sexo biológico. El gobierno así lo manifestó porque su pueblo mayoritariamente así lo desea. Aunque no haya hecho falta una votación popular, Suiza permite votar al pueblo cada vez que se sugiere una reforma legal trascendente. Los ciudadanos por referéndum aprueban o rechazan la propuesta. Alguien ingenuo podría pensar que las historias de Reino Unido y los Estados Unidos nunca podrían suceder en España. Siento decepcionar a quien crea eso. En España no solamente puede pasar, sino que ya hubo propuestas legislativas oficiales en las que podemos leer de forma explícita la petición de que los presos sean recluidos según su sexo manifestado. Veámoslo. Vayamos a la página oficial del Congreso de los Diputados, www.congreso.es. A continuación, en el desplegable que aparece, seleccionaremos Iniciativas y después Búsqueda de iniciativas. En la nueva pantalla elegiremos la legislatura 12, que posiblemente aparecerá en números romanos. En el casillero al lado del de legislaturas, donde pone texto libre, escribiremos Ley Podemos Trans. Luego pinchamos en Buscar. Eso bastará para que aparezca la ley propuesta por el partido político Podemos en febrero de 2018. Iba a ser la ley trans estatal, pero en ese momento fue rechazada. Vemos que la ley aparece 2 veces. Pinchamos en el segundo enlace y ya podemos descargarnos el PDF con su texto. Leemos ya en el artículo 3 que la ley entiende por identidad sexual o de género aquella vivencia interna y personal del género tal y como cada persona la siente y determina, que puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer e incluye el sentido y vivencia personal del cuerpo a través o no de modificaciones en la apariencia o funciones corporales, a través de prácticas farmacológicas o quirúrgicas, siempre desde la autodeterminación personal. Cierro comillas. En su artículo 7 nos dice que la mención al sexo en el registro civil será femenino, masculino o no binario, que el ejercicio del derecho a la autodeterminación de género en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno y que deberá respetarse la identidad sexual expresada de toda persona y que por tanto será nombrada y tratada a todos los efectos conforme a la identidad sexual manifestada, teniendo derecho a utilizar las instalaciones reservadas al sexo manifestado, tanto en los ámbitos públicos como privados. Cierro comillas. Esta proposición de ley trans no aprobada en 2018 ya deja claro que algo similar a los casos anteriores de presos podría autorizarse en España, pero para aclarar del todo las dudas lo dejaron explícitamente escrito. La norma dice en su artículo 29 que se reconoce el derecho a la libre autodeterminación de la identidad sexual y expresión de género de toda persona dentro de las instalaciones de los centros de reclusión y en general en cualquier entorno institucional o no de privación de libertad sin necesidad de presentar informe médico o psicológico que acredite la condición de trans. El internamiento en los centros o módulos se realizará respetando la identidad sexual manifestada y no atendiendo al sexo asignado al nacer. Cierro comillas. Pero esta no es la única ley que ha sugerido que los criminales deberían ser encerrados según su sexo manifestado. Si repetimos los pasos anteriores en la página web del Congreso, pero esta vez elegimos la legislatura 14 e introducimos en el texto libre únicamente ley trans, veremos que aparecerán 2 proposiciones de ley, una del partido Ciudadanos. Este partido, lo más probable,
es que desaparezca en las próximas elecciones. Para los patriotas de otros países, os contaré que este partido ha sido una gran decepción. Hasta 2015 era firme en su intención de combatir las leyes feministas vigentes en España, como la ley de violencia de género, pero a partir de ese año cambió radicalmente y aceptó toda la ideología globalista de falsa defensa de colectivos que introduce desigualdades y discriminaciones en los países, dividiendo siempre a la población en dos o más categorías y legislando diferente para esos grupos artificialmente creados, cuando todos juntos deberíamos luchar unidos por crear una sociedad donde nadie explote a nadie. Estuvo a punto de superar al Partido Popular en la derecha, lo cual habría significado el comienzo de uno de mis sueños, ver desaparecer al PP de la política española. Pero no pudo ser. Precisamente desde que pegó este viraje ideológico, no ha parado de perder votos y representantes. Yendo a su ley de 2020, vemos en su artículo 43 que también defiende la reclusión en cárceles acorde al sexo sentido y no biológico. El resto de sus artículos querían legislar bajo los mismos postulados de la ideología de género, igual que los partidos de falsa izquierda como Podemos. Y en 2021 tenemos otra ley que nos aparece en la misma página del Congreso junto a la anterior, esta vez presentada por el Grupo Republicano, es decir, el Partido Independentista Catalán Esquerra Republicana de Cataluña y el Grupo Parlamentario Plural. Dentro de este grupo parlamentario tenemos, por ejemplo, al partido Junts per Catalunya, también independentista catalán. Otro partido dentro de este grupo es Más País, liderado por Íñigo Errejón, que formó este partido escindiéndose de Podemos. Íñigo Errejón y Pablo Iglesias militaban juntos en Podemos y fueron muy amigos, pero al final se pelearon. Pablo Iglesias ya se ha retirado de la primera línea de la política, pero sigue influyendo en la sombra. Errejón sigue en primera línea con este partido que es un poco más moderado que Podemos y un poquito más defensor de España, pero muy acomplejado por lo que no puede satisfacernos a los que nos sentimos a la vez orgullosos de defender el bienestar de los trabajadores y la unión de nuestra patria, que es España. Otros partidos como Compromís, del que ya hablamos en la parte 3 de este capítulo, integran el Grupo Plural. La ley presentada por estos partidos en 2021 nos vuelve a decir en su artículo 13 que el Ministerio del Interior debe velar para que en la documentación oficial la mención al sexo pueda ser de hombre, mujer o persona no binaria. En su artículo 38, otra vez, nos dice que la reclusión debería ser según el sexo sentido y no biológico. Todas estas leyes fueron rechazadas en su día. El camino para llegar a ellas en la web oficial del Congreso está activo en el momento de publicación de este vídeo. Espero siga así en el futuro. Lo he mostrado para que podáis seguirlo y comprobar por vosotros mismos que las proposiciones de ley son reales y oficiales. Si os fiáis de mí sin comprobarlo, os dejo los enlaces directos en la descripción. El gobierno de Pedro Sánchez acumula mentira tras mentira, ridículo tras ridículo. Pedro Sánchez es un traidor a España y a la clase proletaria. Por eso, los trabajadores lo abuchean cada vez que se lo encuentran por la calle. Está muy débil, depende completamente de su pacto con los partidos independentistas y con Podemos para mantenerse cada día en el poder. Debe hacerles concesiones inaceptables, que aumentan el absurdo social acatado. El último ejemplo de esto es la ley trans estatal que por fin ve la luz de mano de Podemos. Hasta varios sectores feministas están en contra de ella. La leeré y con todo bien estudiado como hago siempre, os relataré lo más importante. Cuando me leí su borrador, este no introducía un artículo explícito sobre el encierro en cárceles aceptando la autopercepción de género, pero no hace falta. Si una persona puede autopercibirse de un sexo a voluntad y hay que tratarlo así a todos los efectos, como dice la ideología de género, también ocurrirá en España con los delincuentes, lo mismo que en otros países, con consecuencias terribles
como hemos visto. El caos está garantizado. Ese es otro de mis pronósticos que se cierne en el futuro de España si nadie lo remedia. Veremos criminales que habrán cometido delitos horribles, especialmente sobre mujeres, que se acogerán a esta ley, siendo premiados por esta, permitiéndoles acercarse a otras nuevas mujeres a las que también agredirán. Y ya hay indicios. Una primera historia que nos permite predecir cómo la ideología de género beneficiará a los criminales en España lo tenemos en el famoso crimen de Betancuria. Betancuria es una tranquila localidad de la isla de Fuerteventura, una de las Islas Canarias, pertenecientes a España. Allí vivía Jonathan de Jesús Robaina Santana. De muy pequeño fue adoptado por el matrimonio canario que le dio sus apellidos. Su madre adoptiva era hermana del padre de Vanessa Santana Padilla. Los chicos, por tanto, se criaron como primos. Jonathan Robaina fue desde siempre un muchacho complicado. Sufría de un ligero retraso mental diagnosticado que no le impedía llevar una vida normal, pero su comportamiento era extraño y no siempre para bien. No se sabía relacionar y aunque su comportamiento no era del todo violento, sí que era conflictivo. Estaba obsesionado con videojuegos y con las chicas a las que llegaba a acosar directamente o con numerosos mensajes. Evidentemente no tenía demasiado éxito con ellas, pero la mujer con la que más obsesionado estaba era con su propia prima, Vanessa Santana. Muchas familias recelaban de él ante su comportamiento, pero lo dejaron pasar porque en el pequeño pueblo todo el mundo se conoce y sus acciones no pasaban de ahí. Algo parecido hicieron ante la insinuación continuada hacia su prima, ya que eran familia. Pero el 4 de junio de 2018, cuando ambos contaban con 21 años, se demostró que este comportamiento era mucho más que una mera anécdota en el seno familiar. Por la noche, sabiendo que su prima estaría sola, Jonathan entró en la casa de esta con una llave robada, según apuntan las investigaciones. Encontró a Vanessa durmiendo y con un objeto contundente que se estima que fue un martillo, le asestó 30 golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. Después la estranguló con un cinturón u objeto similar. El suceso se vuelve más sórdido porque el agresor terminó por aprovecharse sexualmente de su víctima, llegando a eyacular sobre ella. Luego dio la vuelta al colchón para que no se viera la sangre, cubrió el cuerpo de su prima con el edredón, limpió todos los rastros del crimen que pudo y se marchó llevándose las armas utilizadas. La madre de Vanessa, al volver del trabajo al día siguiente, encontró el cuerpo sin vida de su hija y alertó de inmediato. Las investigaciones comenzaron, pero no se daba con el culpable en los primeros días, por lo que Jonathan realizó en ese tiempo una dramatización fingiéndose compungido, asistiendo incluso al entierro de la que poco tiempo después se demostró su víctima. Fue detenido, juzgado y encarcelado. En las Islas Canarias también la ideología de género está presente en su ley transregional ya vigente, y esta permite que una persona tramite su cambio de género sin más requisito que la autopercepción. En su estancia en la cárcel, Jonathan vio en estas leyes una posibilidad de rebajar sus penas. En Canarias se puede aplicar un agravante de género a toda agresión de un hombre a una mujer, incluso si no son pareja, yendo más allá que la ley de violencia de género estatal. Esto me parece terrible, una desigualdad legal intolerable. Si un delito exactamente igual es cometido por una mujer, no tiene este agravante. Precisamente para reducir su condena por el hecho de ser hombre, recurrió su caso ante el Tribunal Supremo y en el tiempo hasta el nuevo juicio cambió oficialmente su género, pasando a llamarse Lorena, y así solicitó ser tratado en la vista ante el Alto Tribunal. Su estrategia no tuvo éxito debido a que todos los delitos fueron cometidos antes de su cambio. Su condena fue rebajada de 40 a 38 años, pero no por este hecho. Eso sí, desde que cambió de género, ya disfruta de ventajas penitenciarias como por ejemplo estar recluido en la prisión
en un módulo de respeto, en el que la persona transexual puede estar sola para asegurar su seguridad. Y como este vídeo trata de adelantar el futuro, yo pregunto, ¿qué pasará cuando los criminales aprendan y cambien su género oficialmente antes de cometer una agresión planificada hacia una mujer? No puedo entender que nadie en las altas esferas políticas se dé cuenta del peligro de la ideología de género. ¿Cómo puede ser que cada cual elija su sexo a voluntad cuando es algo material, objetivo e inmutable? ¿Cómo no se va a examinar cuál es la causa por la que una persona afirma pertenecer al sexo contrario? Las leyes de género siempre dan veracidad a la afirmación de la persona. En la mente del progre, esto tal vez pueda tener sentido si creen vivir en un mundo feliz de colorines donde todos dicen la verdad, pero las personas perversas están aquí, entre nosotros. Así que os voy a plantear algo de cara al futuro. ¿Vosotros qué creéis? Las personas que justamente antes o inmediatamente después de asesinar, violar o agredir a mujeres cambien su género, ¿son verdaderos transexuales que no se habían dado cuenta de su disforia hasta entonces y a los que debemos respetar sin cuestionamiento? ¿O son astutos delincuentes que se aprovechan de una ley absurda? Otro caso es el que nos cuenta la abogada Meritxell Cabezón. Ella representa a una víctima de violencia por parte de su pareja que la golpeó el 15 de agosto de 2022. Lo denunciaron y creían que su defendida iba a recibir de inmediato toda la protección y las ayudas que se activan ante la denuncia por violencia de género. Yo ya me he manifestado claramente en contra de la Ley Integral de Violencia de Género que impera en España desde 2004. Esta ley, ante una misma agresión, ante un mismo hecho delictivo, considera que solo puede haber violencia de género si la agresión se produce de un hombre a una mujer, y si víctima y victimario están unidos o lo estuvieron por una relación de pareja. Esto no sería problema si fuera una mera denominación semántica sin más diferencias, pero lejos de esto hay agravamiento de penas dependiendo del sexo del agresor y agredido. Solo cuando un hombre agrede a la mujer es violencia de género y solo ese hombre puede recibir mayores penas. Si exactamente la misma agresión con las mismas lesiones y circunstancias las comete una mujer sobre un hombre o un hombre o mujer agrede a su pareja del mismo sexo, este ataque se denomina violencia doméstica y las penas son menores hasta el punto de poder conmutarse por una multa. Esto es exactamente lo que ha ocurrido en el caso de la cliente de Meritxell Cabezón, ya que el maltratador se había cambiado el sexo en el registro meses antes. Ahora se trata, por tanto, oficialmente de una agresión de mujer a mujer. El agresor pasó a sexo femenino gracias a un informe de un psiquiatra que acredita que este hombre se siente mujer y así lo lleva manifestando por largo tiempo en sus consultas y que tiene la voluntad de cambiar de sexo identificándose con el otro para siempre. No ha habido cirugías ni hormonación. El hombre se viste de mujer, pero nada más aparte de eso. La abogada afirma que todo esto supuestamente es una estratagema para poder agredir a su pareja y recibir una pena irrisoria. Esto solo puede ir a más ahora que la ley trans estatal entrará en vigor y eliminará los pocos requisitos que aún quedaban para la completa autodeterminación de género. La ideología de género ya fue imponiéndose poco a poco en las leyes y ahora lo hará totalmente. Si creéis que hemos llegado al cenit del absurdo social y que la situación es insuperable, os pido que no menospreciéis la desquiciada mente de los políticos progres, siervos de los globalistas multimillonarios. Su afán por hacer sufrir a la clase proletaria es insaciable. Nosotros, las familias trabajadoras normales que vivimos en barrios normales, somos su blanco principal. Los progres, que dicen ser de los nuestros, curiosamente viven en buenos barrios. Los barrios de gente burguesa muy acomodada tienen mucha menos probabilidad de sufrir las consecuencias de la delincuencia facilitada por leyes malintencionadas. Y esta delincuencia puede verse aún más favorecida, por ejemplo, por la aceptación legal de los transedad.
Un transedad es una persona que siente tener más o menos años de lo que marca su edad biológica. En general, muchos de nosotros tenemos un espíritu más joven de lo que dice nuestro documento de identidad. Pero ¿qué pasaría si de verdad solicitásemos legalmente ser tratados a todos los efectos acorde a una edad autopercibida? En este momento, donde todavía queda algo de sensatez, diréis que eso es imposible porque la edad es algo demostrable empíricamente que no se puede cuestionar. También lo es el sexo, presente de forma imborrable en cada una de nuestras células, y en su día la mayoría de las personas de hace años consideraban imposible que eso fuera elegible legalmente, pasando por encima de la pura realidad. Si algo tan objetivo como el sexo se puede elegir a voluntad, ¿qué argumento puede darse para que todo lo demás no pueda ser también autopercibido y concedido legalmente? Más tarde o más temprano en España se abrirá la puerta a la edad autopercibida, o por lo menos se planteará. En Canadá tenemos el caso de Stephanie Wolcht. Paul Wolcht es una persona que cumplirá 60 años en 2023, pero su historia saltó a la luz en 2015 cuando tenía 52. Paul Wolcht tenía 7 hijos en ese momento y estaba casado. Se trataba de una familia con convicciones religiosas y conservadoras. Paul empezó a vestirse de mujer y su esposa no lo soportaba. Le dio un ultimátum para que dejara su travestismo o romperían. Él abandonó a su familia y terminó por afirmar sentirse una niña de 8 años, y pasó a darse a sí mismo el nombre de Stephanie Wolcht. Poco después fue adoptada por un matrimonio que se enterneció con su historia. En Canadá existen desde hace tiempo legislaciones de ideología de género, pero siendo honesto, desconozco los entresijos de dichas leyes. No quiero mentir, por lo que no me atrevo a afirmar que esta adopción se haya dado dentro de un marco legal de género canadiense o se trate simplemente de una acogida voluntaria por parte de esta pareja que se permite porque no incumple ninguna ley aceptando a alguien en su casa. Aparentemente sus padres adoptivos y su nueva hija viven felices. El matrimonio tiene 2 nietas y la menor de ellas, de 7 años en ese momento, siempre quiso tener una hermanita menor. Pidió a Stephanie que por favor se autopercibiera como una niña de 6 años en lugar de 8, para poder ser así la hermana mayor. Así lo hizo la transedad y pasaron a jugar en fantástica armonía desde entonces, según su testimonio. Más allá de lo absurdo que esta historia real nos pueda parecer, hasta la fecha no se conoce que este personaje haya cometido o intentado nada deshonesto contra otras personas. Es uno de los transedad pioneros. No se conocía nada igual hasta entonces, pero es cuestión de tiempo que le surjan imitadores y no con demasiadas buenas intenciones. Seguro que ya habréis visto cuál sería la estrategia de ciertos criminales para aprovechar este concepto si se llegara a autorizar por ley. Lo confirma el siguiente caso. Joseph Roman, de 43 años ahora en 2023, cometió abusos sexuales sobre al menos 3 niñas de entre 6 y 8 años. Todo ocurría en Chicago, ciudad del estado de Illinois, Estados Unidos, entre los años 2015 y 2018. Buscaba compartir piso con familias con niñas y aprovechaba el sueño de los padres o las horas en las que estaban trabajando para quedarse a solas con las pequeñas. Otras veces se ofrecía de canguro de las hijas de sus amigos. Los padres confiaban en él pensando que cuidaría de ellas. Siendo un depredador despiadado, abusó de esta manera de al menos 3 niñas. Al final, las familias descubrieron la verdad porque tras un último ataque, el 6 de enero de 2018, una de las niñas lo acusó y sus padres lo denunciaron. Fue detenido. En el juicio de 2018, cuando contaba con 38 años, declaró sentirse un niño encerrado en un cuerpo de adulto. Debido a ello, afirmaba que no podía ser condenado por pederastia. Fue condenado a muchos años de cárcel, pero ya nos deja ver cuál puede ser el futuro. Hoy se acepta la autopercepción de género. En realidad, que cada uno pueda elegir su sexo es un absurdo, y la mayoría lo rechaza, aunque públicamente lo acate.
Cuando las sociedades se sigan degradando siguiendo la estela capitalista anglosajona y ya no solo lo acepten a la fuerza, sino que terminen interiorizándolo como normal, estarán listas para ser alienadas aún más y la edad autopercibida será impuesta por ley. Detrás de ella vendrá la legalización disimulada de la pederastia presentada como amor consentido entre dos inocentes niños, uno biológico y otro autopercibido. Se obviará que uno de ellos tiene una mente experimentada y puede manipular al otro, lo que hoy, como aún mantenemos la cordura social, vemos claramente como un abuso. Y para cerrar el capítulo, hablaremos de lo que sería el sumum de la ideología de género y del absurdo social acatado. Llegar a ello confirmaría el diagnóstico de enferma que muchos dan a la sociedad capitalista. Estamos hablando de los transespecie. Se trata de personas que sienten ser de otra especie animal. Su intención no es solo que se les permita creérselo, sino que se les reconozca por ley su condición. Lo cierto es que a mí no me molesta que cualquiera se sienta un elefante, por ejemplo, siempre que esto a mí ni a nadie más nos afecte. El problema viene si, al igual que pasa con la autodeterminación sexual, se le impone por ley a todos los ciudadanos de una sociedad el que tengan que aceptar contra su percepción objetiva la fantasía de otra persona, o que esta fantasía legalmente impuesta pueda ser aprovechada por absurda por delincuentes. De acuerdo con ello o no, por ejemplo, en Noruega ya hay desde hace años una chica llamada Nano que afirma ser un gato y desea que su país la reconozca como tal. En 2023 cumplirá 23 años y ya desde los 16, según su testimonio, descubrió que era un gato atrapado en el cuerpo de un humano. Y en el Reino Unido tenemos a Tom Peters, un hombre de 36 en 2023 que se siente un perro dálmata llamado Spot y también desea que el Estado lo reconozca así. Su historia se hizo popular por un tiempo tras su aparición en televisión acompañado de su ex esposa que lo atendía como si fuera su dueña. El matrimonio se rompió precisamente por el nuevo rasgo de personalidad de Tom, pero la exmujer afirma apoyarlo por ser una persona fiel a sí misma. Me surge una pregunta sobre el futuro. Si se llevara la autodeterminación a su grado sumo y la ideología de género mutara a una especie de capricho individual legalizado, es decir, una demente apoteosis del liberalismo, ¿qué consecuencias traería para la sociedad el transespecismo? Ciertos asesinos podrían eludir la prisión si previamente al crimen hubieran ido al registro a inscribirse como animales y así quedar exentos de responsabilidad. Pero también se abre la puerta a la pena de muerte en algunos estados que no la aplican con humanos. Igual que se sacrifica a un perro que agrede al hombre, podría sacrificarse a un transespecie si comete un mal acto. La ideología de género es caos garantizado. El que todo esto nunca ocurra y el derogar las leyes actuales que tanta desgracia están ya provocando depende únicamente de nosotros. Y es que nuestra clase será la más golpeada por esta demencia que asola Occidente. El abandono de la gente normal por parte de los poderes del Estado para atender frivolidades solo pueden soportarlo los burgueses. Ya no podemos conformarnos con ser trabajadores pasivos. Tenemos que combatir toda esta decadencia de la sociedad capitalista con todos los medios a nuestro alcance. Nos han obligado a convertirnos en héroes proletarios.